Bueno, vamos al primer tema de Risa Loca. Dice López que en el mundo existe el riesgo de fascismo e intervencionismo militar. Mire, nada más déjeme decirle que López yo lo he demostrado con por lo menos unas 4 columnas, con pelos y señales, que López sigue a pie juntillas, es decir, sigue el manual del dictador y de estos fascistas como Mussolini y como Hitler, como Stalin y como Castro y como otros. Y hoy nos viene con esta payasada de que en el mundo hay riesgo de militarización y fascismo. Este cuento ya lo han expresado algunos de los lacayos de López en estos foros que hacen en los medios públicos. ¿Sí? Ahora están diciendo que la oposición lo que quiere es el fascismo. O sea, ese es el clásico al ladrón, ¿no? Por eso no debemos dejarnos engañar. López Obrador dijo que existe un riesgo en el mundo de que se presenten movimientos de fascismo e intervenciones militares para conseguir el poder. Dedicó más de 1 hora a hablar sobre comunismo, populismo, socialismo y marxismo, y también dijo que el camino electoral es el correcto para no regresar a la violencia. Fíjese cómo está preparando el terreno para luego decir: los fascistas llegaron y tomaron el poder. Él es el fascista. ¿Se acuerda hace 2 meses cuando dijo que iban a revisar el censo de desaparecidos? Aquí le dije: fíjese bien, lo que está haciendo es preparar el escenario, recortar y desaparecer a los desaparecidos. Y ya lo hizo. Hoy habla del fascismo y del peligro, y él es el fascista y va a dar un golpe de Estado cuando la oposición le gane la elección presidencial del 2024. Dijo lo siguiente: yo creo que todavía hay el riesgo del fascismo, del uso de la fuerza bruta para imponerse, los golpes de Estado, las intervenciones militares. Eso no desaparece, claro. Hemos ido avanzando mucho en resolver las diferencias mediante la vía electoral, la vía pacífica, la vía democrática, y ese es el camino. Este es un discurso engañabobos, ¿sí? López es el clásico político, el clásico farsante, que dice lo que va a hacer con toda claridad, pero que señala a otros. ¿Se acuerdan cuando decía: es que son corruptos? El más corrupto es él y su gobierno. Cuando decía: los muertos de Calderón, él tiene más muertos que todos los presidentes de la historia. ¿Se acuerdan cuando decía: los militares tienen que ir a sus cuarteles, militares y marinos? Y él militarizó el país completo. ¿Sí se dan cuenta cómo el discurso de López Obrador es precisamente la némesis, así se le conoce, de la realidad? Es decir, lo que él dice es lo que va a hacer, o sea, lo contrario, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo creo que ya no debemos engañarnos, ¿no? En tanto, López Obrador dijo que en México se debe buscar la vía pacífica, el desarrollo y no permitir manipulaciones ni golpes de Estado técnicos o mediáticos. Bueno, de aquí voy a pasarme a la columna, porque este es el mejor ejemplo, esto que le acabo de platicar, de que López ya perdió completamente la realidad. AMLO como Hitler, borracho de poder. Quienes lo han tratado de forma directa en los meses recientes dicen que ha perdido por completo el contacto con la realidad. Dicen que al arranque del 6º año de gestión es víctima de la embriaguez total del poder, al extremo de que el 5º informe de gobierno no será más que una grosera fantasía.
Lo más curioso es que los síntomas de la embriaguez por el poder están a la vista de todos. Encerrado en su palacio ya no escucha a nadie, desprecia las opiniones contrarias a sus deseos y se cree la encarnación de la verdad absoluta, a pesar de que cada día es más mentiroso. Además de que día a día son más y de mayor calado sus imprudencias y ocurrencias disparatadas, lo que de manera creciente lo aleja de esa realidad que significa el escandaloso fracaso de su gestión. Sí, hablamos de López Obrador, el presidente mexicano que todas las mañanas confirma la severidad del síndrome de Ibris, que lo tiene atrapado desde hace años y que a diario es más agudo y más evidente. ¿Y qué significa el síndrome de Ibris? Ya lo comenté aquí en distintas ocasiones. De origen griego, la palabra ibris o ubris significa ebrio, arrogante, insolente, presuntuoso, de una ambición desmesurada y creyente de poseer la verdad absoluta. Por ejemplo, el síndrome de Ibris o ubris le fue diagnosticado en su momento a dictadores como Mussolini, Hitler y Stalin, entre muchos otros. Y la voz popular lo define como borrachera del poder, verdadero estado de embriaguez en donde el hombre fuerte ya no escucha, no hace caso, se cree el centro del universo y se aleja de la realidad. En El poder y la enfermedad de David Owen, editorial Ciruela, página 69, se define así la patología de un tirano como Hitler. La mayoría de los elementos del síndrome de Ibris aparecen superpuestos a la aparente racionalidad de Hitler. Hitler había llegado a un punto en su mando en el que sus juicios, sus ideas y sus percepciones eran lo único que contaba. Se había vuelto totalmente impermeable a las opiniones de los demás y estaba cometiendo errores enormes, errores característicos de la ibris. Fin de la cita. Sí, la de Hitler era una borrachera de poder idéntica a la que nos regala cada mañana López Obrador, quien presume éxitos inexistentes, logros inventados, victorias ficticias y decenas de mentiras al día, además de que cada mañana confirma que destruirá a sus adversarios y que se alejará de la realidad. Y si dudan, así definen las características de la ibris no pocos autores. 1. Enfoque personal exagerado al comentar asuntos corrientes. 2. Confianza excesiva en sí mismo, imprudencia e impulsividad. 3. Fuerte sentido de superioridad sobre los demás. 4. Desmedida preocupación por lujos y excentridades como vivir en un palacio. Los rivales deben ser vencidos a cualquier precio, como lo hace López. Desolación, rabia y rencor por las derrotas, como ocurre cuando la corte le da un puñetazo. Desprecio por los consejos de quienes lo rodean. Y alejamiento progresivo de la realidad. Por eso viene la pregunta, ¿se trata o no de un retrato hablado de López Obrador? Pero el asunto resulta aún peor si comparamos el populismo de AMLO con las prácticas populistas de Mussolini, Hitler, Stalin. Aquí los ejemplos. A. Una característica de los populistas y reaccionarios de derecha es el nacionalismo exacerbado, que se asume como la encarnación del pueblo. Sí, solo ellos creen saber y entienden lo que necesita y quiere el pueblo bueno, así como López Obrador. B. Otro rasgo clásico de los populistas de derecha y de los fascistas es la teoría de la conspiración, es decir, la construcción de un tótem, sea político, enemigo o una doctrina, a los que se les culpa de todos los males. Así, López ha creado espantajos como los neoliberales, los conservadores, los corruptos y figuras como Calderón, Salinas, que son los supuestos culpables de todo. C. Para populistas de extrema derecha o fascistas como López, los intelectuales y periodistas son sus enemigos
y es que tanto el pensamiento libre como la razón y la verdad son veneno puro para el fascismo y el populismo. D. La manipulación de la realidad y la estadística es otra característica de los reaccionarios populistas de extrema derecha. Por eso, López ha creado una realidad alterna con más de 170,000 mentiras, además de su consabida manipulación estadística llamada los otros datos. E. El miedo social en un gobierno populista de derecha es piedra angular para mantener el poder. Por eso López cambió el combate a la violencia y al crimen por una alianza de Estado con las bandas criminales, bandas que han desatado el terror y el terrorismo de Estado. F. Y la joya de todo populista de derecha o de todo fascista, como Mussolini y como Hitler, es la militarización de la vida política, social y económica. Y ese es el mayor logro de la gestión de López Obrador. Meter a militares, marinos y guardias nacionales hasta en la sopa y sacarlos de sus tareas fundacionales, que son la seguridad de los ciudadanos. Así la peligrosa borrachera de poder que ha convertido al presidente mexicano en remedo de Hitler y Mussolini al tiempo.